iniciar esta última sesión del curso justo en el punto en el que nos quedamos ayer. Os recuerdo que estuvimos resolviendo problemas propios de la elasticidad lineal, concretamente problemas donde aparecían coeficientes, que eran los llamados coeficientes de Lamé, ligados al carácter homogéneo e isótropo de un medio, y donde todo se suponía que era independiente del tiempo. Estuvimos resolviendo problemas estacionarios y vimos un ejemplo práctico que tenía que ver con la desviación de un edificio, de una casa bien alta, debido a la acción del viento. Bueno, hoy vamos a hablar de algo un poco más realista, todo que es el problema de Lamé, pero evolución. Es el problema en el que los externas que están siendo aplicadas y también las fuerzas que se están aplicando sobre la superficie del abierto dependen del tiempo. Si las fuerzas que estoy mencionando dependen del tiempo, entonces el problema tiene que estar modelado por una ecuación de evolución. Y la ecuación de evolución correcta, la que consigue expresar el equilibrio a lo largo del tiempo, el equilibrio de fuerzas que se está produciendo a lo largo del tiempo, es esta que hay aquí, que es una ecuación hiperbólica, porque es de segundo orden el tiempo, en donde la incógnita, igual que ayer, es el campo de desplazamientos, el vector U negrita, que, bueno, proporciona, de acuerdo con la hipótesis de medio homogéneo e isótropo, el tensor sigma, el tensor de esfuerzos, el tensor de Lamé, a partir de dos coeficientes, una vez más. Por simplicidad vamos a suponer que son constantes, mu y lambda. Bien, pues el problema que hay que resolver entonces es un problema de evolución de tipo hiperbólico con condiciones de contorno que en parte son de tipo Dirichlet y en parte son de tipo Neumann, igual que ayer, porque hay una parte de la frontera donde yo fijo los desplazamientos y otra parte de la frontera donde lo que sé es que está actuando una fuerza superficial, y condiciones iniciales que, como el problema es hiperbólico, tienen que ser dos, una para U y otra para la derivada de U respecto del tiempo. Y este problema ya hemos visto que recuerda a otros problemas anteriores que estaban formulados para la ecuación de onda, posibles candidatos a problemas débiles. Es posible formular desde el punto de vista débil el problema que acabo de mencionar, y la formulación débil es esta que hay aquí. Es más, el teorema que vimos en su momento, que se aplicaba a la ecuación de ondas en condiciones adecuadas, es un teorema que se puede aplicar también aquí y que proporciona existencia y unicidad de solución débil. Así que lo que tengo que hacer es, igual que ayer, considerar una forma bilineal adecuada, que es la misma que teníamos ayer, una forma lineal también adecuada, bueno, que recuerda a la de ayer, solo que ahora los datos F mayúscula y G dependen del tiempo, y escribir la ecuación débil de esta manera, que va a ser posible, es una ecuación que va a ser posible tratar por métodos que en realidad ya hemos visto. Entonces, aquí la idea estará una vez más en primero aproximar en tiempo y cambiar esta derivada según tiempo por cociente de indiferencias, y luego aproximar en espacio, cambiando el espacio V
que teníamos aquí por un subespacio de dimensión finita. Vamos a ver un programa que es el que lleva ese número, 4ter, que hace eso. Un programa que permite resolver el problema de evolución, el problema de la media de evolución, en una situación relativamente... Vamos a ver en concreto cómo se comporta una viga sujeta a oscilaciones. Se supone que tenemos una viga que está encastrada en la pared, está fija en la pared, en una pared vertical, pero que sufre oscilaciones debidas a la acción de una fuerza periódica. Estamos aplicando una fuerza periódica a la viga. La fuerza viene dada por determinados valores que vamos a fijar ahora. Hace que la viga oscile. Justamente la que vamos a tomar va a tener esta expresión, la exponencial de menos k por el tiempo, k va constante, por otra constante, por el seno de omega t. Entonces es una fuerza que oscila. Esa fuerza se va a actuar sobre la viga en el problema que vamos a resolver. Concretamente va a estar aquí. Es la fuerza, la fuerza Fx, a ver si la veo. Es la fuerza Fx conseguida en cada etapa del tiempo con estas instrucciones, o sea que es la fuerza Fx, y con esa fuerza vamos a conseguir mover la viga. Para que sea clara la ejecución del programa, voy a empezar ya desde el principio a ver qué es lo que ocurre cuando empieza la ejecución. Bien, aquí tenéis la viga. Se supone que la viga, este es el dominio donde voy a resolver el problema. Estamos ahora resolviendo un problema bidimensional, por comodidad, para que se vea más claro qué es lo que ocurre. Entonces, la viga está sujeta a la pared aquí a la izquierda, así que el desplazamiento aquí es 0, y está sometida a una fuerza que va oscilando cada vez menos. Es una fuerza en la que aparece una exponencial que va llegando a 0. Ese es el efecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo empiezo a resolver, de acuerdo con este bucle en tiempo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo empiezo a resolver distintos problemas, la MET, que han sido definidos previamente aquí, que son los problemas estacionarios que van apareciendo una vez que discretizo en tiempo? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, lo que va ocurriendo, se va a ver ahora, es lo siguiente. Inicialmente, si la fuerza va hacia arriba, la viga se desplaza un poco hacia arriba. Bien, luego empieza a desplazarse hacia abajo porque la fuerza es oscilante. Como la fuerza va tendiendo a 0, el movimiento va siendo un movimiento cada vez más tenue, un movimiento cada vez más pequeño. Y a lo largo del intervalo de tiempo, la viga se va quedando horizontal a medida que la fuerza va tendiendo a 0. O sea, vamos a ver otra vez el comportamiento de la viga. Todavía no ha terminado de pararse, aunque no se ve. Y vamos a ejecutar una vez más el programa para que se vea desde una vez qué es lo que va ocurriendo. Insisto, la viga se supone que está fija aquí, en este trozo de frontera, y que está sometida a una fuerza que oscile, que he llamado Fx, que tiene primera componente oscilante y segunda componente nula. Por eso es por lo que la viga va sufriendo un movimiento oscilante, vertical, en la dirección positiva y luego en la dirección negativa. O sea que, a ver, vamos a ver otra vez cómo se desarrolla el programa desde el principio para que todo quede claro. Una vez más tenemos la viga ahí. Eso es. Y este es el movimiento que va sufriendo la viga a lo largo de todo el intervalo de tiempo.
cada vez va moviéndose menos y al final pues acaba llegando a la posición de equilibrio. Bueno, este es un ejemplo académico en el que vemos qué es lo que ocurre a un medio elástico, viga, sometido a pequeñas deformaciones, cuando esas deformaciones oscilan, van tomando valores periódicos por un lado, pero que van tendiendo a cero por otro. O sea que van con una periodicidad adecuada, la viga se va moviendo arriba y abajo, solo que los desplazamientos siendo cada vez más pequeños. Como ver, la manera que hemos tenido de visualizar todo esto ha sido con ayuda de este utilitario MoveMesh. El utilitario MoveMesh permite mover una triangulación. O sea, la malla TH se mueve y produce la malla THD formada. Y con un plot en donde aparecen las dos triangulaciones, los dos mallados simultáneamente, capaces de visualizar con claridad el movimiento que está teniendo lugar. No tiene más misterio el programa. Hay unas cuantas instrucciones al final que están todas comentadas, en donde se muestra qué habría que hacer para guardar la solución en un fichero, igual que vimos ayer, y también para leer en un fichero la información, caso de que ese fichero haya sido creado con anterioridad. Y como ayer hemos usado esta orden VHDINT, ir guardando todas las soluciones correspondientes a todos los instantes de tiempo. O sea que recuerdo que VH aquí es el espacio de trabajo, el espacio de dimensión finita que aproxima a lo que siempre estamos llamando V. Bien, una vez que VH ha sido fijado con esta instrucción, puedo definir un montón de funciones que están en VH, todas estas que hay aquí. Y con esta instrucción, VH de int, insisto en algo que vimos ayer ya, puedo definir un tablero U de mTime1, un tablero con mTime1 componentes, cada una de las cuales es un elemento de VH, y otro V mayúscula de mTime1 análogo. Y eso me permitirá en un momento determinado ir almacenando los valores de todas las soluciones que vamos consiguiendo, a lo largo del intervalo de tiempo. Bien. Bien. Bueno, antes de pasar a otra cosa, voy a mencionar, sin programa asociado, voy a mencionar algo que generaliza lo que hemos visto. O sea que os he dicho ayer que esta fórmula, sigma igual a esta expresión donde aparecen las derivadas espaciales de U y dos coeficientes, mu y lambda, que se conocen con el nombre de coeficientes de Lamé. Esta expresión sirve para modelar el comportamiento de medios que son al mismo tiempo homogéneos e isótropos. Pero en general, ya os lo dije ayer, hay medios que o bien no son homogéneos desde el punto de vista de la elasticidad, o bien no son isótropos. Bueno, en ese caso, la fórmula es una fórmula mucho más compleja. La fórmula que nos proporciona las componentes de sigma, las sigma sub j, a partir de las derivadas parciales de U, derivada parcial respecto de XR de US, es una fórmula que se debe escribir así, que es algo mucho más complicado, con determinados coeficientes a su IJRS, que pueden ser funciones de la variable X, de la variable espacial, y que están sometidos a una serie de condiciones
bueno, que se deben a la física del problema. Así que no es extraño encontrarse con otros sistemas con origen en elasticidad lineal que son más complicados. Son sistemas que tienen esta estructura, en el caso estacionario, en donde, insisto, que sigma tiene una expresión mucho más complicada y por tanto que necesitan más trabajo para ser resueltos. Pero bueno, os puedo simplemente mencionar que de igual manera que el teorema de Lax-Milgram se podía aplicar en el caso de un medio de Lamé, en el caso de del sistema de Lamé, pues aquí también, bajo ciertas condiciones para los coeficientes, también es posible resolver el problema en un sentido débil. También es posible formular el problema en el sentido débil y probar la existencia y necesidad de solución. Así que, bueno, simplemente menciono esto como información adicional a lo anterior, sin necesidad de mostrar en la práctica ningún programa asociado. Bueno, lo siguiente que viene en estos slides es lo que ya hemos visto. Ya hemos visto cómo resolver de varias maneras. Ya hemos visto cómo resolver problemas elípticos semilineales. Os recuerdo que teníamos un problema como este, donde f mayúscula era una función suficientemente regular, con buenas propiedades de acotación, y bueno, este problema se podía resolver de varias formas. Una de las maneras que tiene, uno de los algoritmos con los cuales se puede intentar la resolución del problema, es un algoritmo muy sencillo, llamado algoritmo de punto fijo, donde lo que estamos haciendo en cada etapa es poner aquí una U conocida, U super n, y calcular la solución del problema, en ese caso un problema lineal. Y bueno, vimos ya cómo funcionaba un programa, cuyo nombre es este que está aquí. Vimos ya cómo funcionaba y cómo producía una sucesión de aproximaciones que convergían hacia la solución que andábamos buscando. Y también vimos algo un poco más elaborado, era, bueno, qué es lo que ocurre cuando se aplican las iteraciones que proporciona el método de Newton. Concretamente, UN más 1 en este caso se debe escribir como UN, la anterior, menos un incremento, ZN, y ese ZN es solución de un nuevo problema lineal, que exactamente es este, y que por tanto, bueno, pues se puede calcular con los métodos habituales, se puede aproximar y luego calcular con los métodos habituales que hemos estado viendo. También vimos eso con un programa que funcionaba bien y que también proporcionaba una sucesión que convergía hacia la solución del problema. Así que eso lo hemos visto ya. Bien, vamos a pasar ahora a otro problema de gran interés en física y en matemáticas, que es el problema de Stokes. Vamos a empezar a hablar ahora, durante un rato, vamos a hablar de fluidos, de mecánica de fluidos y de cómo las ecuaciones en derivadas parciales y la teoría que estamos desarrollando y la aplicación del método de los elementos finitos permiten resolver problemas con origen en la mecánica de fluidos. El problema sencillo que vamos a ver es el problema de Stokes, el problema estacionario de Stokes. Es este que hay aquí. Fijaros, recuerda a una ecuación elíptica normal y corriente. Tenemos una ecuación en donde hay un segundo miembro que quiero que se verifique en un abierto omega, que está complementada con una condición de contorno, U igual a U0 sobre la frontera de omega. Bueno, en este caso, U es un vector. U tiene n componentes. Estamos mirando un problema en un abierto omega de Rn, y entonces U tiene n componentes. Esa es una de las diferencias
respecto de lo que he visto hasta ahora. O sea que esto es un sistema, no es una ecuación, es un sistema. Por supuesto, el dato f también tiene n componentes y también tiene n componentes, pero aún más, aquí hay una incógnita adicional que aparece aquí. El gradiente de, y el hecho de que haya una incógnita adicional, evidentemente exige que estas n igualdades que hay aquí tengan que ser complementadas con una ecuación adicional. Y la ecuación adicional es esta. Bien, ¿y qué significado tiene todo esto? Bueno, U debe ser interpretado, como muchos de vosotros sabéis, como un campo de velocidades. Se supone que tengo un fluido que se mueve en el abierto con una velocidad que es independiente del tiempo, ya siempre se está moviendo con la misma velocidad, independiente del tiempo, y esa velocidad es U, dada por el vector U. Y P es la presión que se genera con ese movimiento. Entonces, las incógnitas del problema son el campo de velocidades, que bueno, típicamente va a estar en H01 de omega elevado a n más algo, concretamente va a estar, eso se ve venir, ¿no? Va a estar en U0 más H01 de omega elevado a n, y la presión P, que va a estar en un espacio de tipo L2. Eso es lo que queremos. Entonces, este es el problema estacionario de Stokes. Es un problema que modela correctamente el comportamiento de un fluido, por decirlo de manera corta, cuando el movimiento es un movimiento lento, cuando el fluido va despacio. Por ejemplo, para problemas propios de la lubricación, cuando se están intentando resolver problemas con origen en lubricación, este sistema es adecuado. Es un sistema que describe bien la situación. Muy bien, este es el problema escrito, digamos, con su formulación clásica. Querríamos una función U con n componentes y otra función escalar P que verificaran estas igualdades, estas n más igualdades, y además U tomar estos valores sobre la frontera. Eso es lo que queremos. Bueno, pues una vez más hay que recordar que en general no existen soluciones clásicas de ese problema, ni siquiera si F y U0 verifican buenas condiciones de regularidad, y como no existen soluciones clásicas del problema, hay que recurrir a la formulación débil. Y en este caso, la formulación débil es esta que hay aquí. En este caso, fijaros, como tengo n más 1 incógnitas y n más 1 ecuaciones, tengo que hacer algo distinto. ¿Qué es lo que hacemos? Miren, pues lo que hacemos es lo siguiente: multiplicamos las n primeras ecuaciones que hay aquí por un vector v que tiene también n componentes y que vive en H01 de omega. Y integramos por partes. Multiplicamos por v, integramos en omega e integramos por partes en el término que hay aquí. Al integrar por partes en ese término, en vez de tener menos delta de u por v, lógicamente voy a tener esto que hay aquí, integral en omega de gradiente de u por gradiente de v. Y como sobre la frontera v vale 0, no va a haber términos adicionales sobre la frontera. Muy bien. Por otro lado, multiplico gradiente de p por v, entonces me sale, después de integrar por partes, esta expresión, ¿vale? Así que todo eso tiene que ser igual a f por v. Aquí está escrito. Eso es lo primero que obtenemos multiplicando estas n primeras ecuaciones por v. Y luego, por otro lado, multiplico la segunda ecuación por una q cualquiera elegida en un espacio adecuado. Pues una vez elegida un espacio adecuado, al multiplicar divergencia de u por q, me queda de nuevo b de uq igual a 0. Y eso para todo q. Así que el problema posee una formulación débil distinta de las que hemos visto hasta ahora, que normalmente recibe el nombre de formulación débil mixta. Formulación débil mixta porque fijaros que es algo un poco más complicado que lo que aparece cuando miramos problemas de tipo Lax-Milgram. Ahora no tenemos una cierta simetría que se guardaba allí entre la incógnita
y la función test cualquiera. Hay algo distinto, porque arriba hay dos formas bilineales, no una, y abajo solamente una. Esto se le suele llamar formulación débil mixta. Mixta también tiene que ver con el hecho de que es una formulación en la que hay incógnitas de dos tipos. Esa está U por un lado, que queremos que viva en un espacio de tipo H1, y por otro lado está P, que también es una incógnita, que queremos que viva en un espacio de tipo L2. Bien, sea como sea, esto es lo que tenemos, la formulación débil mixta del problema. Bueno, hay toda una teoría dedicada a la resolución de problemas de ese estilo. Esa es una teoría que necesitaríamos mucho tiempo para exponer aquí, pero lo que sí os puedo decir es que en las condiciones actuales existe una única solución, UP, un problema como este. O sea, está asegurada, hay una teoría que respalda la existencia y unicidad de solución de este sistema. No, ahora lo que hacemos es aproximar el sistema, ya que está escrito en un espacio de dimensión infinita, pues aproximar el sistema de una manera parecida a como hemos aproximado los problemas que habíamos encontrado hasta ahora. Dicho de otra manera, consideramos un subespacio VH de H01, que es el espacio que tenemos aquí, de H01 de omega elevado a n. Y otro subespacio de L20 de omega. L20 de omega es el espacio cociente L2 de omega sobre R. Esto conviene que lo diga, aunque sea de una manera breve. Fijaros bien, en este problema, la verdadera incógnita no es P, es el gradiente de P. O dicho de otra manera, si P es solución de este problema, P más una constante también es solución. Así que para poder determinar sin ambigüedad la solución del problema, conviene que yo, de entre todas las P que puedan ser solución del problema, elija una. Y eso se consigue imponiendo a funciones P que pueden ser solución de este problema, por ejemplo, que su integral en omega vale a cero. Entonces, si yo impongo a P que su integral en omega es cero, en ese caso, ahora sí puedo asegurar que hay a lo más una solución del problema. Bien, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos buscando una P en el espacio L20 de omega, que por definición va a ser un espacio cociente, va a ser el espacio de las funciones de L2, cuya integral en omega vale 0. Entonces, P se busca ahí, y las Q que yo elijo aquí como funciones arbitrarias, esas funciones Q van a vivir también en L20 de omega. Así que tenemos un problema bien formulado en el espacio producto H01 por L20. Muy bien, pues ahora elegimos subespacios de dimensión finita de H01 y de L20, y los vamos a llamar respectivamente VH y PH, y van a ser espacios con dimensiones finitas, pero se espera que grandes, para que puedan aproximar bien. Y sustituyo este sistema que hay aquí por este otro, que es un sistema en dimensión finita, donde he copiado las ecuaciones, lo único que he hecho ha sido restringirme a VH por PH. Este es el problema aproximado, el problema formulado como una ecuación variacional o ecuación débil o sistema en dimensión finita mixto, el problema resultante de aproximar la formulación débil mixta que tenemos arriba. Muy bien, esto es lo que tenemos que resolver entonces. Sistema lineal de un número finito de ecuaciones con un número finito de incógnitas, porque estoy buscando UH en un espacio de dimensión finita y estoy buscando pH también en un espacio de dimensión finita, y aquí hay un número finito de igualdades. Entonces, está claro que estoy tratando de resolver de nuevo un sistema lineal de un número finito de ecuaciones con un número finito de incógnitas. Bien, aquí conviene decir dos cosas
aunque sea brevemente, para no confundirnos. Primero, la teoría que permite decir que este problema tiene solución y que la solución converge a la solución del problema original cuando h tiende a 0, esa teoría se basa en una elección adecuada de los espacios VH y PH. No pueden ser elegidos de forma arbitraria. Dicho de una manera breve, no podemos tomar un subespacio PH tan preciso como VH. Tiene que ser menos preciso. Por ejemplo, en dimensión 2 funciona bien elegir VH P2 y PH P1. Eso funciona bien, pero no funciona bien elegir los dos espacios P1. Hay muchos pares de espacios VH-PH que funcionan bien. Y entonces hay mucha gente, muchos investigadores que han dedicado muchos años a eligiendo de manera de espacios. Nosotros nos vamos a ir a algunas selecciones muy concretas, por ejemplo, la elección P2, P1. Eso por un lado. Segunda cosa importante, vamos a ver, fijaros, si yo añadiera en la segunda ecuación este término, menos epsilon integral en omega ph QH, si añadiera eso, entonces obtendría un sistema al que se le puede aplicar el teorema de Lax-Milgram. O sea, añadiéndole un término con esta estructura, aunque sea pequeño, tenemos garantizada de nuevo la existencia y unicidad de solución gracias al teorema de Lax-Milgram. Y no nos separamos de más del teorema de Lax-Milgram. Eso se suele hacer. Se dice que se está regularizando el sistema. Se suele hacer porque se sabe que si epsilon es suficientemente pequeño, la solución que se calcula después es una solución muy próxima, una solución muy cercana a la solución que se consigue con epsilon igual a 0. Entonces, nosotros vamos a hacer eso ahora dentro de un momento en el programa. Vamos a añadir este término en la segunda ecuación que hay y nos vamos a encontrar con un sistema lineal en donde se puede de nuevo aplicar las mismas técnicas que vamos a aplicar en los problemas elípticos anteriores. Y una vez que se añada este término, puedo trabajar yo con un subespacio pH que esté en L2 de omega. Puedo desentenderme de la condición integral en omega igual a 0. A partir de ese momento, una vez que añada este término en la segunda ecuación, podré escribir el problema tal y como está, con el término aquí puesto, usando espacios VH, H01 y PH de L2. Me puedo desentender de la condición que había mencionado antes, que permitía elegir de entre todas las posibles expresiones una. Basta con poner este término aquí para olvidarme de esa condición adicional. Bien, vamos entonces a ejecutar un programa es este que hay aquí, en donde vamos a resolver el problema de Stokes. Bueno, vamos a resolver de nuevo un problema en dimensión 3. O sea, vamos a tener de nuevo necesidad de mallar un dominio tridimensional, tal y como hicimos ayer. Os voy a recordar cómo era eso. Y vamos a resolver después un sistema que es el sistema de Stokes aproximado. Aquí están escritas de nuevo las ecuaciones. Hay una pequeña variante respecto de lo que hemos visto. Fijaros, sobre un trozo de la frontera, que ahora vamos a señalar, yo pido que U valga lo que está aquí dicho. Sobre otro trozo voy a pedir la U 0. Y en el resto, en vez de pedirle a U que valga 0, lo que voy a pedir es una condición de tipo Neumann de nuevo. Una condición que dé flujo libre. En la práctica esto significa que no pido nada en la formulación variacional. En la parte gamma out, ahora veremos por qué se llama así, no le pido nada concreto a U ni a P en la formulación. Bien, como vamos a mallar en dimensión 3, como ya os dije ayer, tenemos que cargar
parte del software que generalmente no está siendo en ejecución. Hay que poner un load MSH3. Esto tiene esa importancia, por lo menos de momento, así que pasamos por encima. Y como siempre, en la primera parte del programa, lo que hago es fijar los datos, tanto los datos geométricos como los datos que aparecen en el problema, y bueno, pues proceder a la triangulación. Como vamos a resolver un problema tridimensional, tengo que fijar primero la base, que está escrita aquí. Ahora vamos a ver qué es lo que sale, ahora vamos a ver qué es todo esto, y una vez fijada la base, voy a ir elevando con distintas capas esa base, construyendo de ese modo, capa a capa, la triangulación tridimensional que va a acabar llamándose TH3D. Entonces se empieza a ejecutar para que se vea de qué estoy hablando. Esta va a ser la base, esta va a ser la base del dominio. Y sobre esta base vamos a construir, la triangulación 3D. Una vez más, fijaros que el sentido que le hemos dado a las distintas curvas están aquí, están en estas instrucciones que he mostrado antes. C1, C2, C3, esas son las distintas curvas. Bueno, pues fijaros que he tenido cuidado de darle a las distintas curvas un sentido que deje la triangulación siempre a la izquierda. Esta es la triangulación que estamos usando sobre la base, no es una triangulación excesivamente fina, es una cosa muy poco fina, hay pocos puntos en realidad. Y esto es lo que se consigue con Build Layers. Con la orden Build Layers somos capaces de construir a partir de esa base, fijando el número de capas, fijando la altura mínima, la altura máxima, fijando los labels, las etiquetas en cada una de las caras, etcétera, etcétera. En esta orden, Build Mesh, hemos conseguido la triangulación bidimensional, y con esta otra Build Layers hemos conseguido la tridimensional. Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo es TH3D aquí, o sea que esta es la triangulación que sobre la que vamos a trabajar. Esto simula algo así como un recodo, o sea que estos son como dos paredes y una curva. Entonces el fluido va a ir por dentro recorriendo, el fluido va a entrar por esta cara de acá, por esta cara de aquí. Entonces se supone que el fluido entra por ahí y sale por esta otra. Entonces vamos a ver con la ecuación de Stokes cómo queda modelado el comportamiento del fluido, cómo queda descrito el comportamiento. Ya digo, esto es, en fin, se puede interpretar como un pasadizo que hay entre dos paredes, un pasadizo que hay entre dos paredes por donde va a pasar un fluido. Y tenemos interés en saber si el fluido va a fluir con facilidad de una parte a otra, o por el contrario, bueno, pues se va a quedar estancado en alguna parte, si va a hacer cosas raras, digamos, cuando las partículas entran por aquí e intentan salir por la cara opuesta, ¿vale? Bueno, esto, vamos a ver, aquí está, vamos a seguir por aquí. Aquí he elegido el espacio XH para las componentes de la velocidad, para U, V y W, que van a ser las componentes de la velocidad, y otras más. El espacio XH es un espacio de tipo P2, como está escrito. Es el espacio P2, de hecho. Y aquí está elegido el espacio para las presiones. Las presiones van a vivir en el espacio de tipo P1. O sea que estamos usando, es en dimensión 3, pero estamos usando la aproximación P2, P1, que funciona bien. Os insisto en que para resolver un problema de Stokes hay que elegir espacios de aproximaciones para las velocidades y espacios de aproximaciones para las presiones, y la elección de una cosa y la otra no pueden ser cualesquiera. Están relacionadas las dos elecciones. En este caso, en P2 y P1. Bien, en pantalla va a salir, ha salido ya este mensaje que nos dice cuál es la elección del espacio de trabajo. El espacio de trabajo es XH por MH, porque tengo funciones que viven en XH, funciones que viven en MH. Pero XH tiene tres componentes, o sea que
el espacio de trabajo es 3 veces la dimensión de U más la dimensión de P, o de PP. Bien, eso os recuerdo que se escribe así. 3 por U de corchetes es el tablero que contiene los valores de U. De momento son 0, pero es un tablero destinado a contener los valores de U. Y cuando yo pongo el sufijo .n, estoy indicando de manera implícita la dimensión de ese vector. Cualquier vector seguido de .n me da la dimensión. Entonces aquí estoy escribiendo 3 por la dimensión de U más la dimensión de P. Ese va a ser el número de incógnitas del problema que quiero resolver, ¿no? Bueno, pues aquí en pantalla vemos el número de incógnitas, que es un número grande, 22.103. O sea que vamos a tener que resolver ahora un sistema lineal, porque estamos con un problema lineal, pero un sistema con 22.000 incógnitas y 22.000 ecuaciones. ¿Sí? Y aquí está formulado el problema. Igual que ayer, he introducido macros, las que han hecho falta, unas cuantas macros que me permiten escribir el problema de una manera sencilla. O sea que en el problema, fijaros que tenemos. Tenemos la forma bilineal. La forma bilineal es x nu, que es una constante, multiplicado por gradiente de u, gradiente de v. Si miráis con detalle, eso es lo que pone aquí, gradiente de u por gradiente de v, más v por el gradiente de p. Bien. Más gradiente de u por q. Bien. Estos son los 3 términos que aparecen en la formulación del problema de Stokes. Y ahora he regularizado, como dije antes, con una constante pequeñita, 1 por 10 elevado a menos 8, que es una constante pequeña, por la incógnita, que es pp multiplicado por q, que es una función arbitraria. Las incógnitas aquí son U1, U2, U3 y pp. He puesto una doble p. Entonces, bueno, pues con esta notación tenemos aquí ya definida la forma bilineal. Y la forma lineal que tengo que poner a la derecha es menos, siempre me signo menos, de nuevo una integral donde está f1 por v1, f2 por v2, f3 por v3, ¿vale? Y ya está, no hay más, porque solo tenía integrales en omega. Y por último tengo que añadir en determinadas zonas de la frontera del abierto los valores que yo quiero fijos para U1, U2 y U3. Entonces estamos diciendo que, sí, yo creo que esta notación es suficientemente intuitiva. Estamos diciendo que en SA referencia de la parte del dominio, el número de referencia de la parte de arriba, bien, sobre n top, n base, ese es el número de referencia de la parte de abajo. Así es como se ha fijado antes. Y n sigma es el número de referencia lateral, tanto la interna como la externa. Bueno, pues en esos 3 sitios pido que U se anule, porque estoy suponiendo que U se está adheriendo en esa parte de la frontera. En N-in es esta cara que hay por aquí. O sea que si le doy un poquito la vuelta, es la cara por donde entra el fluido. Bien, en N-in estoy fijando los valores de U iguales al fluido en entrada, que antes he dicho cuánto valían. U-in 1, U-in 2 y U-in 3, que tienen que estar por aquí arriba. A ver si los encontramos fácilmente. Aquí está, U-in 1 que vale esto, U-in 2 es 0, U-in 3 es 0. Son los valores en entrada, ¿vale? Bueno, pues estoy diciendo que U1 vale U-in 1, U2 igual a U-in 2, etc. Y ya está, no digo nada más, porque quiero que sobre la cara para salir el fluido, aquí, no haya ninguna condición de Dirichlet. Quiero que ahí se verifique una condición de tipo Neumann, una condición natural que permita libremente salir a las partículas, ¿vale? Bueno, esto que estamos viendo aquí es una representación tridimensional de la primera componente, de U1. O sea, si ponemos más valores de
de U1, estáis viendo que los valores de U1, los valores de la primera componente de U, son prácticamente cero aquí, porque claro, lógicamente U1 se está moviendo en dirección perpendicular al eje X y son grandes solamente en entrada. Esta figura no es muy intuitiva. Eso explica lo que vamos a hacer ahora dentro de un momento. Pero bueno, está ahí, para que veáis que también se puede representar gráficamente, aunque sea en dimensión 3, una función. Estos son los valores de U2, tampoco es muy intuitivo, pero bueno, se están diciendo aquí cuáles son los valores de la segunda componente de U. Pasa un poco lo contrario de lo de antes. O sea, en la parte por donde entra el fluido, U2 es prácticamente cero, porque U2 es, la dirección de U2 es la dirección contraria, la dirección ortogonal a la parte, a la entrada del fluido. Entonces, U2 es grande a partir de la curva. U2 es grande. Y U3, bueno, es pequeña en todas partes. O sea, U3 es esto, que es prácticamente pequeño en todas partes. Bueno, estas representaciones no son satisfactorias del todo. Entonces, ¿qué interesa? Y ahora es donde vamos con una cosa interesante. ¿Qué interesa hacer? Interesa representar cortes de la solución. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a representar cortes horizontales e incluso refinados bidimensionales de la solución. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es aumentando el número de puntos que antes había fijado en las curvas que servían para determinar la triangulación bidimensional. La triangulación bidimensional se llamaba TH2D y se construyó con estas curvas, C1, C2, C3. Ahora estoy haciendo lo mismo, pero con más puntos. ¿Cuántos más? Bueno, pues estoy diciendo que en vez de usar N1, uso NRFM, que es un entero que es fijado igual a 4, o sea, 4 veces más puntos en la curva C1, por ejemplo. En vez de poner N1 aquí, perdón, en la curva C1 pongo NN1, que es 4 veces eso. Y lo mismo en las otras curvas. Claro, eso va a dar una triangulación de un dominio que es el mismo de la base, de nuevo una triangulación bidimensional, con más triángulos. Y es esta que estamos viendo aquí. Tenemos más triángulos, el número de triángulos que se ven aquí ahora es mayor, mucho mayor. ¿Vale? Y eso me permitirá una representación mejor de los valores de U1, U2 y 3. Bien, una vez fijada esa triangulación, fijaros lo que estoy haciendo aquí. Estoy ejecutando las instrucciones de un bucle for con i desde 1 hasta 9, son 9 ejecuciones, empezamos con i igual a 1, y vamos de 1 en 1 hasta 9, i igual a 10 ya no se trata, y en ese bucle lo que estoy haciendo es fijar una altura, zz, que va siendo hz, 2hz, 3hz, etcétera, y hz es esta cantidad, 0,3, y una vez fijada la altura zz, estoy definiendo funciones que se llaman uxy1, uxy2, uxy3 y pxy con estas instrucciones. Vamos a ver si se entiende esto, porque es muy útil cuando se quiere, por un lado, entender lo que voy a decir ahora. Ayuda a comprender el funcionamiento de FreeFrame y por otro lado, es algo muy útil. Fijaros, junto con SH2D, he definido aquí un nuevo espacio P2, que es WH, y en ese espacio WH2D tengo estas 4 funciones, que van a ser las funciones que voy a dibujar, o sea, van a ser las funciones que voy a poder ver ahora. Muy bien. Estoy dándole valores a esas funciones de acuerdo con estas fórmulas. Estoy diciendo que, por ejemplo, uxy1 es 1, puedo escribir 1 en cada punto de R3 que pertenezca al dominio tridimensional. Y cuando pongo 1
y 3 números o 3 variables aquí entre paréntesis, me estoy refiriendo al valor que toma la función U1 en ese punto. Free me permite calcular directamente los valores de U1 simplemente poniendo aquí las coordenadas de un punto. Bueno, pues entonces estoy definiendo UXY1 como una función de WH2D que toma estos valores. De esta manera relativamente sencilla puedo de alguna manera pues, en fin, proyectar sobre Z igual a esta cantidad los valores de U1. Esto me da, por tanto, los valores de U1 para esta cantidad de Z. Hago igual con los valores de U2, con los valores de U3 y con los valores de P. Y ahora dibujo. Dibujo en la primera de ellas, UXY1. Dibujo también UXY2 y UXY3. Voy a dibujar también el vector UXY1, UXY2, que es el vector velocidad, digamos, proyectada sobre el plano Z igual a esta cantidad de valores de P, ¿no? A ver qué es lo que sale. Y eso lo hago para los distintos valores de I, es decir, voy incrementando Z hasta, desde 1 hasta 9 veces este incremento HZ. Entonces, bueno, pues aquí está un primer dibujo. Este es el corte de U1, la componente X, U1, por eso pone aquí componente X, en Z igual a 0,3. Estos son los valores de U1 para Z igual a 0,3 vistos desde arriba, digamos. A la altura Z igual a 0,3. Igual que antes, vemos que hay valores positivos en esta zona porque el fluido está entrando por la izquierda y bueno, son valores ya pequeños en esta zona de aquí porque el fluido sale y sale en una dirección que en la práctica es ortogonal a X1. Bueno, estos son los valores de U2 que tienen un poco el comportamiento contrario y estos son los valores de U3. Los valores de U3 son pequeños porque el fluido es aproximadamente horizontal. Todo eso es para Z igual a 0,3. Esto, que no se ve bien porque hay muchas flechas, esto, si nos acercamos un poco, a ver, perdón, si nos acercamos un poco, a ver, perdón, a ver si consigo acercarme un poco. Si nos acercamos un poco, veremos que son flechas. Eso es. Vemos que son las flechas U1, U2. Vistas con más detalle, aquí aparecerán esas flechas que van siguiendo, son las flechas que muestran la proyección de U para Z igual a 0,3 en un plano horizontal que nos dice sobre la trayectoria de las distintas partículas. O sea que ahí está, bueno, de nuevo está valores grandes aquí, valores más pequeños por aquí, pero en cualquier caso la dirección se está viendo que es, las partículas siguen, como debe ser, la dirección del conducto por donde tienen que pasar. Todo eso es para Z igual a 0,3. Bueno, pues, no, perdón, podría que daba la presión. Esta es la presión para Z igual a 0,3. La presión es como tiene que ser. Vamos a ver, en mecánica de fluidos, los especialistas no aceptan que el resultado numérico que ven es bueno hasta que no observan cómo funciona la presión. O sea, podéis mostrarles dibujos que sean muy creíbles de flechas y de valores de las componentes del campo de velocidades, hasta que no vean la presión, hasta que no se muestre la presión, no creerán que el resultado es aceptable. En este caso la presión es como debe ser, es una presión que va disminuyendo a medida que el fluido va avanzando. Esa es más bien. O sea que las partículas se están empujando mucho por aquí y luego, bueno, pues como van saliendo, van dejando de empujarse. Esto es un gráfico que muestra que la presión que se ha conseguido es la que tendría que haberse conseguido. Entonces estamos
consiguiendo un resultado aceptable, es lo que quería decir. Bien, lo mismo para un valor mayor de z. Z igual a 0,6. Aquí tengo U1, aquí tengo U2, aquí tengo U3. Aquí está U1, U2 y aquí está la presión. Lo mismo con z igual a 0,9, etcétera. En fin, hasta el final, puedo ir hasta el final, al valor máximo de z, y voy siempre consiguiendo cosas que son adecuadas. O sea que el programa funciona bien y da resultados que son los que tienen que darse. La presión siempre obedece a lo que he dicho. Partículas que se empujan en entrada y partículas que se van dejando de empujar a medida que van saliendo porque no hay ningún obstáculo a que salgan. ¿Vale? Bueno, esto podemos hacer con el problema de Stokes, en dimensión 3. Bien. Vamos a ver ahora algo más realista, pero al mismo tiempo, bueno, más complicado. Todo lo que es más realista, como siempre, es más complicado. Vamos a hablar del problema de Navier-Stokes, que es mucho más interesante que el problema de Stokes, porque es un problema que se aplica ya no solo en el caso en el que el fluido se mueve despacio, no solo para problemas de tipo lubricación, sino para muchos problemas de la vida real ligados a los fluidos, que en fin, pueden tener que ver con el movimiento del agua, el movimiento del aire en torno a un obstáculo, etc. El problema de Navier-Stokes. De momento seguimos suponiendo que estamos en presencia de un movimiento estacionario, es decir, que el fluido ya ha llegado a una situación en la que siempre se está moviendo de la misma manera. Y de nuevo tenemos que calcular un campo de velocidades U y una presión P. Y de nuevo nos encontramos con un campo externo de fuerzas que aparece aquí en el segundo miembro, un dato, y con los valores U0 sobre la frontera. O sea que los datos son parecidos. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es que tenemos aquí un término adicional que es un término nada trivial. No es nada trivial porque es un término no lineal. El problema de Navier-Stokes es un problema no lineal. Es un término en donde lo que tengo son productos de las componentes de U por las derivadas parciales respecto de las X y de las componentes de U. Así que es un término cuadrático. Y además un término cuadrático contiene no solamente los valores de las incógnitas, sino también valores de las derivadas primeras. Así que, bueno, cabe esperar que sea un término que produzca dificultades. Y así es. Ya es mucho más complicado hablar de existencia. Se puede probar la existencia de solución de este problema. No se puede probar en general la unicidad de solución. Para que se pueda asegurar que hay unicidad de solución, tiene que haber una cierta relación entre los datos que haga pensar en la unicidad. O sea que en general no se puede probar, no se sabe realmente si hay unicidad o no de solución de este problema. O sea que, en fin, de hecho, en fin, en resultados recientes muestran que cuando con U0 distinto de 0 se pueden escribir, se pueden mostrar problemas donde hay dos soluciones al menos. O sea, cuando U0 es distinto de 0, la no unicidad es algo que está asegurado en determinadas condiciones. Así que, como veis, la situación ya es mucho más complicada. Bueno, para las ecuaciones de Navier-Stokes habría también que decir muchísimas cosas que no vamos a decir aquí. Me voy a limitar a decir cómo se pueden resolver aceptando que hay solución y que la solución es única. Me voy a limitar a decir cómo se pueden resolver usando técnicas pues similares a las que hemos estado usando hasta ahora. Concretamente vamos a resolver este problema aplicando lo que se llama el algoritmo de Newton. O sea que voy a intentar partir de un par U0, P0 adecuado, a ver si consigo elegirlo próximo a la posible solución, porque ya sabéis, el método de Newton para poder funcionar necesita
arrancar, en general necesita arrancar porque esté próximo a la solución del problema. Entonces, a ver si de alguna manera conseguimos que U0, P0 esté cerca de la solución que quiero calcular. Ahora hablaré de eso. Pero bueno, una vez elegido U0, P0, puedo empezar a andar con iteraciones descritas por esto que hay aquí, por estas líneas. Para cada n mayor o igual que 0, una vez que yo conozca un Pn, puedo calcular un más 1, n más 1, de esta manera, escribiendo que es igual al par anterior, al par conocido, menos un incremento, y el incremento viene dado por la solución de un problema lineal, que es este. Es el método de Newton aplicado tal cual. Bien, ya se ve aquí que lo que tengo que hacer para calcular Zn, Qn es resolver un problema parecido al problema de Stokes, porque tengo de nuevo menos delta de Zn más gradiente de Qn y aquí una expresión lineal en Zn. O sea, esto tiene una aplicación mayor o menor, da igual. En realidad lo que tengo es coeficientes multiplicados por derivadas de Zn, luego coeficientes de Zn multiplicados por derivadas de Un. O sea que son términos lineales en Zn. Así que cabe esperar que lo que hemos hecho antes para el problema de Stokes se pueda adaptar aquí en cada paso para el cálculo de Zn. Y eso es así, eso es verdad, posible. Hay una dificultad, que es la misma dificultad que aparece en el método de Newton cada vez que se aplica, que es que cada vez que quiero calcular Zn, tengo que resolver un problema lineal con un operador a la izquierda distinto, porque el operador que hay a la izquierda depende de n. Está aquí un y aquí también. Así que cada vez que yo quiera resolver uno de estos problemas, pues tengo que resolver un problema de Stokes con primer miembro, con miembro de la izquierda, distinto. Y eso en la práctica, como ya ha aparecido en otras ocasiones, quiere decir que la aproximación por elementos finitos que me va a permitir calcular la aproximación de Zn y de Qn es una aproximación que cada vez usa una matriz de coeficientes distinta. Así que aquí ya no vale el truco consistente en factorizar la matriz una vez y luego ir resolviendo sistemas triangulares. Cada vez que quiero calcular una nueva iteración del método de Newton, tengo que factorizar la matriz de nuevo, porque la matriz es distinta. ¿Vale? Esa es la característica y al mismo tiempo la desventaja que tiene el método de Newton. Bueno, aquí está escrito con un poco más de detalle lo que acabo de decir. Yo tengo que para cada n solución de este problema, pues introducimos una forma bilineal adecuada, que ahora depende de n, porque un figura aquí como un coeficiente y aquí también. Así que introducimos la forma bilineal an, que depende de n, insisto, y entonces este problema, que es un problema donde las incógnitas son Zn y Qn, se escribe así, de una manera parecida a como se escribía el problema de Stokes. De nuevo tenemos una formulación débil mixta, que es esta, que se puede aproximar y después regularizar, igual que hicimos con el problema de Stokes. ¿De acuerdo? O sea que el tratamiento que ahora va a tener, el tratamiento numérico que va a tener ahora el problema va a ser un tratamiento numérico parecido en cada etapa a la resolución del problema de Stokes. Bien, vamos a ver entonces qué pasa cuando se hace y cuando esto se aplica en condiciones interesantes. Entonces, vamos a ver este programa en donde el programa hay señalado, que lleva el número 7, en donde en dimensión 2 vamos a resolver el problema de Navier-Stokes estacionario en un dominio interesante. El dominio va a ser el exterior
de un cilindro, el exterior de una bola, porque vamos a resolver un problema bidimensional. Sí, yo creo que merece la pena que empiece la ejecución, si se verá, antes de seguir hablando. O sea que el dominio, en fin, ahora explico un poco qué es todo esto. El dominio es lo que hay entre esta frontera, que es la frontera exterior, y esta otra, que es la frontera interior. O sea que, ¿la situación cuál es? La situación supone que es la de un fluido que viene desde la izquierda, entra desde la izquierda, entra desde aquí, y sale por la derecha y por arriba y por abajo. O sea que es un fluido que, si no fuera porque está el cilindro, no experimentaría ningún cambio. Las partículas seguirían un movimiento rectilíneo. Olvidad de momento este segmento. Ahora hablaré de este segmento. Es un fluido que, si no fuera por el cilindro, entraría por aquí y saldría por el otro lado en línea recta. No tendría por qué, sus partículas no tendrían por qué verse alteradas por nada. Pero como tenemos un cilindro, pues entonces las partículas ya no pueden seguir línea recta. Lógicamente, las que vienen por aquí van a chocar contra el cilindro, entonces tienen que desviarse, pero eso va a influir también en el movimiento de las demás partículas. Así que ya el problema no es tan simple, ¿vale? Bueno, este va a ser el dominio. El dominio va a ser lo que hay entre esa frontera exterior y la frontera interior, que es el cilindro. Vamos a ver, he marcado este segmento aquí, se ha marcado este segmento aquí, ahora indica dónde está en el programa, por una razón muy sencilla. Vamos a ver, si yo introduzco, después de haber señalado ese segmento, ejecuto, mejor dicho, la orden build mesh, que es la que permite, como siempre, construir una triangulación a partir de la frontera, entonces me sale esta triangulación, en donde, como veis, los triángulos pequeños, en fin, respetan de alguna manera la presencia de este segmento. O sea que cabe esperar que el movimiento más extraño, el movimiento peor, tenga lugar en la parte posterior al cilindro. Entonces me interesa que aquí se afine, me interesa que aquí los triángulos sean relativamente pequeños para poder conseguir una aproximación buena. Si yo no hubiera hecho eso, si yo no hubiera puesto este segmento, o sea, si yo hubiera partido, como parece lógico, de esta frontera exterior y esta frontera interior, entonces la triangulación que habría obtenido sería esta. Es una triangulación que no tiene en cuenta lo que quiero tener en cuenta, que es que las partículas van a tener por esta zona un movimiento verdaderamente caótico, o cabe esperar un movimiento difícil de aproximar. Así que vuelvo otra vez a lo de antes, mejor esto. Y para conseguir esto, tengo que fijar de alguna manera la presencia de este segmento. Bueno, pues fijaros, eso se ha hecho aquí de manera muy sencilla. O sea, este segmento es este que hay aquí. Es el segmento de nombre BEI con T entre menos RS4, que es una cantidad, y RS4 a esta altura de X con Y igual a T. Le he dado level 0, es decir, va a tener una etiqueta de un número distinto de la etiqueta que van a tener las otras curvas que hay ahí, incluida la curva que define el cilindro. Entonces le he dado una etiqueta distinta, pero he marcado el segmento. Y ahora, vamos a ver, aquí, cuando se dibuja el contorno, aparece BI10. O sea, el contorno se puede conseguir con estas curvas excluyendo BI10. O sea que sin BI10 ya tendría el contorno completo. He añadido BI10. Entonces por eso aparece el contorno completo y luego este segmento, que además de hecho aparece con un color ligeramente distinto porque tiene un número de referencia distinto. O sea que esa es un poco la explicación. Y la presencia de ese segmento en Build Mesh, aquí está de nuevo, lo que hace posible un mallado que obedezca al deseo que tenemos. El deseo que tenemos es que haya muchos triángulos por aquí
para poder aproximar bien el movimiento que se va a producir después. O sea, el movimiento que vamos a tener después, las partículas, el movimiento que van a tener las partículas en esta zona. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver más cosas. ¿Esto qué es? Esto es el U0 inicial. O sea, he tomado como U0 inicial esto que hay aquí. Bueno, vamos a resolver el problema de Navier-Stokes, como he dicho antes, por el método de Newton. Entonces tengo que fijar un U0 inicial. Este es el que fija. Es fácil. O sea, vamos a ver. La frontera izquierda, que es por donde van a entrar las partículas, en la frontera de la izquierda, por donde van a entrar las partículas, yo voy a poner unos valores, que van a venir dados por el coseno de un ángulo, coseno de alfa, y el seno de alfa. Ahí A1 y A2 me van a dar las componentes. Eso está aquí. O sea, U1 es A1 por UCOM, y U2 es A2 por UCOM. ¿Y UCOM qué es? U1 y U2 ¿qué son? Vamos a empezar por ahí. U1 y U2 van a ser funciones del espacio de elementos finitos donde yo voy a buscar las componentes de U. Bien, y ahora escribo que U1 es A1, ese coseno por UCOM, y U2 es A2, que es el seno de ese ángulo por UCOM. Y UCOM es una función que vale 1 si estoy a distancia que raíz de 2 del origen y 0 en caso contrario. Es decir, UCOM es una función que vale 1 fuera de este cilindro más grande y 0 dentro del cilindro. De esa manera he inicializado los valores de U1 y de U2 con una función que respeta las condiciones de contorno, porque, bueno, es una función un poco rara porque vale una cantidad positiva fuera de ese cilindro y 0 dentro. Bien, pero respeta las condiciones de contorno porque sobre el cilindro vale 0 y esa es una de las condiciones de contorno que vamos a imponer, y en esta frontera que es la de A1 a 2. O sea que esto es lo que tomamos como dato inicial. Bien, ¿qué más hacemos aquí? Vamos a ver, aquí hay una cosa importante. He dicho antes que para poder resolver el problema de Navier-Stokes por el método de Newton, necesitamos, a ser posible, arrancar de algo que esté cerca de la solución. Otra cosa que se debe decir para el problema que estamos mirando es que cuanto mayor sea nu, cuanto mayor sea la viscosidad, la constante nu que aparece en la formulación del problema, vamos a echarle un vistazo a esa constante. O sea, cuanto mayor sea la constante nu que tenemos aquí, eso es bien conocido, que cuanto mayor sea la constante nu que aparece en la formulación del problema, más fácil es resolver el problema. Cuanto mayor sea nu, fijaros, cuanto mayor sea nu, por decirlo de una manera corta, cuanto mayor sea nu, mayor es este término frente a este. O dicho de otra manera, más posible despreciar este término. Y cuando despreciamos este término nos encontramos con el problema de Stokes, que ya hemos visto que es relativamente sencillo de resolver. Así que cuanto mayor sea nu, más fácil es resolver el problema. Bien, pues vamos a aprovechar ese hecho. En el programa vamos a aprovechar justo ese. Fijaros, yo quiero resolver el problema con este nu, con un nu pequeñito. 0,005, con ese nu. Eso va a ser difícil, porque no es un nu grande. Entonces, voy a empezar resolviendo el mismo problema con un nu más grande, con un nu sensiblemente mayor. Un nu, pues, 4 veces más grande. Un nu igual a 0,02. Va a ser fácil resolver el problema con este valor de nu. Eso lo vamos a ver enseguida. Una vez que haya resuelto el problema con ese valor de nu, una vez que hayan convergido las iteraciones de Newton, voy a tomar la última solución calculada como solución inicial de otro problema en el que tome una nu un poco más pequeña. Concretamente, voy a multiplicar en ese momento nu por 0,5, es decir, me voy a quedar con
la mitad y voy a tratar de resolver de nuevo con el método de Newton un nuevo problema de Navier-Stokes, pero con una nu más pequeña. Si consigo eso, la última solución calculada la tomaré como paso inicial, como velocidad inicial para el método de Newton en un problema con una nu más pequeña todavía, y así llegaré hasta 0,05. Eso es lo que vamos a hacer. El test de convergencia para Newton lo voy a fijar con un parámetro igual a 10 elevado a menos 6. Y eso, vamos a ver aquí donde está escrito, eso está, fijaros, aquí. Cuando yo digo cuál es el error, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy midiendo el error igual a la norma L infinito de este vector, ahora vamos a ver cuál es, dividido por LU1 más la norma L infinito de este otro vector, dividido por LU2 más la norma L infinito de este tercer vector, dividido por LP. ¿Y qué son estos vectores? ¿Y qué es LU1, LU2 y LP? Bueno, pues LU1 es la norma L infinito de la última solución encontrada, componente 1. LU2 es la norma del infinito de la última solución encontrada, componente U2. Y LP es la norma el infinito de la última solución, de la última presión calculada. Y los vectores DU1 con corchetes, DU2 con corchete y DP con corchete son simplemente los vectores que se consiguen restando a U1 la última solución calculada. O sea que cuando yo escribo la última solución calculada, la puedo comparar con la anterior. Al compararla con la anterior, obtengo estos vectores, y estos vectores que están aquí son los que me sirven para calcular esas normas infinitas. ¿De acuerdo? Esto responde a una pregunta que me hizo uno de vosotros hace ya algunos días, en donde preguntaba si no era mejor en algún momento comparar a efectos de convergencia las normas del máximo o norma del infinito mejor que la norma L2. Bueno, pues en este caso lo estamos haciendo con la norma del infinito, y la norma del infinito se calcula fácilmente así. De igual manera que cuando a un vector yo le pongo después punto n, eso me da la dimensión. Si le pongo al nombre del vector después un punto L inf t, entonces estoy calculando automáticamente la norma del máximo de ese vector. El máximo de los valores absolutos de ese vector. Y eso es lo que estoy usando aquí como test de convergencia. ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿a dónde iba? Vamos a ver, ¿a dónde iba? Vamos a hacer aquí un bucle. Vamos a hacer aquí un bucle sobre la viscosidad. O sea, voy a iniciar un bucle. El bucle while es un bucle análogo al bucle for, aparece también en MATLAB y en otros lenguajes. Es un bucle que dice que se tienen que verificar unas cuantas instrucciones, en este caso las que hay entre esta llave que se abre y esta otra llave que hay aquí que cierra. Todas esas instrucciones se tienen que verificar mientras la expresión que haya entre paréntesis sea cierta. Aquí he puesto una expresión que es trivialmente cierta. 1 se identifica aquí con el valor true de la variable lógica. Entonces he puesto una expresión que es necesariamente cierta siempre. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esto es un bucle sin final, en principio. Salvo si yo le digo desde dentro a las iteraciones que se salgan. Y eso se consigue con la orden break, que está aquí. O sea, hay un momento, varios momentos, en los que dentro del bucle estoy preguntando por una condición. Por ejemplo, aquí estoy preguntando si el error cometido es menor que EPS, que valía 10 por 10 elevado a menos 6. En caso afirmativo, tiene que ejecutarse esta orden, break. Y eso significa que nos tenemos que salir del bucle while. Nos salimos del bucle while y entonces lo único que hacemos ya es dibujar los resultados.
Entonces, la estructura que tiene este bucle es la siguiente. Yo arranco de un valor de nu, con ese valor de nu resuelvo con el método de Newton mediante estas instrucciones el problema. Una vez que he ejecutado esa resolución, en fin, aquí hay antes una pregunta sobre la convergencia o no convergencia. Una vez que se ha ejecutado esa resolución, cambio el valor de nu, y una vez cambiado el valor de nu, bueno, pues sigo con la ejecución del problema siguiente. Os voy a dejar que repaséis vosotros mismos estas instrucciones y que las miréis con un poco de cuidado, porque en este programa se han tenido en cuenta muchas cosas, muchos factores que tienen que ver con la convergencia o no de las iteraciones de Newton, pero no hay realmente nada que desde el punto de vista lógico sea muy nuevo respecto de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, bueno, pues vamos a ejecutar el programa, vamos a seguir ejecutando el programa en el punto en el que estábamos, o sea que estábamos aquí, con esta ventana con los valores. Ya se ha empezado a ejecutar el programa. Esta es una primera ejecución del método de Newton que ha convergido con nu igual a 0,02, ¿vale? Y se está iniciando la convergencia, se está iniciando la resolución con un nu más pequeño. Entonces, pulso aquí. Bueno, ahora os explico por qué sale un zoom del dibujo. Ahora os lo explico. Fijaros, aquí se está realizando la convergencia ya con un nu mucho más pequeño, 0,007, y también ha convergido. Entonces se inició con 0,007 y hemos visto que aquí ya hemos llegado a la convergencia con nu igual a 0,05, que era el último valor pedido a nu. O sea que ya hemos conseguido la resolución del problema. Y este es un dibujo del detalle que se consigue cuando se dibujan al mismo tiempo las flechas, el campo de velocidades y la presión. No sé si se ve claramente, pero aquí están las líneas de presión. Ahora se va a ver mejor. Bueno, esta es una visión global de la resolución que hemos conseguido. O sea, las partículas vienen por aquí con una velocidad, chocan con el cilindro y, como veis, ese choque origina una zona detrás del cilindro donde el movimiento es caótico, mucho más irregular. Lejos del cilindro, el comportamiento de las partículas, lógicamente, es parecido al que tendrían si no hubiera cilindro. Pero detrás del cilindro, el comportamiento es distinto. ¿Vale? Esto es lo que pasa. Esta es la situación. Esto es el mismo dibujo sin la presión, o sea, sin la representación de la presión. Este es un dibujo que me gusta mucho porque es un dibujo donde está representada la presión. La presión es como cabe esperar. Es máxima aquí, en esta zona. O sea, si ponemos aquí la tabla de valores, veis que los valores máximos de la presión se consiguen aquí, en la zona en donde las partículas chocan frontalmente contra el cilindro. Y es mínima en estas dos zonas, arriba y abajo, porque ahí las partículas se separan del cilindro y generan lo que se llama un vacío de presión. O sea, este es un dibujo en donde se ve que la presión se comporta como cabe esperar. Esto es de nuevo un detalle del campo de velocidades conseguido al final. Y esto es un detalle de la presión en esa misma zona. Y vuelvo a decir que los valores máximos están aquí y se generan vacíos de presión arriba y abajo, como estáis viendo. Dentro de poco seguiremos hablando de eso, de esos vacíos de presión. Bien, estas son otras dos figuras en donde se representa lo mismo. Bien. Bueno, hemos resuelto entonces el problema estacionario de Navier-Stokes. Es más complicado, pero también posible, resolver el problema de evolución de Navier-Stokes. Y de eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a hablar ahora. Bueno,
hay desde hace ya muchos años mucha gente que ha estado trabajando en la resolución del problema evolutivo de Navier-Stokes desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista numérico han tenido mucho éxito los que se llaman métodos de direcciones alternadas o métodos de descomposición. La idea es simple, la idea es la siguiente. Vamos a ver, ¿cuáles son las dificultades que aparecen en la resolución del problema de Navier-Stokes, el problema de evolución de Navier-Stokes, que es este que tenemos aquí? Bueno, dos. Por un lado, tenemos que estamos tratando de resolver un sistema, como en el caso de Stokes, y por tanto hay que tener en cuenta una condición que es la condición de divergencia nula, que está aquí, y la presencia de una presión, esa es una de las dificultades, y la otra dificultad, a la que me he referido hace un rato, es la no linealidad. Este es el problema de evolución, que recuerda, como veis, a la ecuación del calor, solo que tiene una mayor dificultad porque hay términos no lineales, y acabo de decirlo, es un sistema complementado con una condición de divergencia nula, pero bueno, está bien planteado así, con un segundo miembro, unos datos de contorno de tipo Dirichlet, por simplicidad, sobre la frontera lateral, sobre sigma, y un dato inicial para t igual a 5. Entonces, la idea que se ha puesto en marcha desde hace mucho tiempo ya, para poder resolver de una manera eficiente el problema de Navier-Stokes consiste en descomponer de alguna manera los intervalos en tiempo en subintervalos donde uno ataca uno detrás de otro cada uno de los problemas que he mencionado, cada una de las dificultades que he mencionado. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? En el intervalo tm más 1, hacer dos cosas separadas y luego combinar los resultados para ver qué es lo que tenemos. Aquí está. Entre tm y tm más 1, lo primero que hago es resolver un problema en donde se tiene en cuenta la no linealidad. Esto es otra manera de escribir la no linealidad. Y a continuación, una vez resuelto este problema, se sigue con la resolución de un problema de tipo Stokes, que es este que hay aquí. O sea, son métodos basados en la idea de descomponer las dificultades, de separar las dificultades. Bueno, entre otros, el que a mí me produce más satisfacción y el que yo creo que funciona mejor, es uno que se debe a Roland Lobansky. Hace 2 días hemos tenido la triste noticia de que Roland Lobansky, que es una persona que ha sido enormemente conocida en el ámbito de la mecánica de fluidos computacional, nos ha dejado. Nos ha dejado a la edad de 84 años, casi 85 años. Roland Lobansky fue uno de mis profesores. Yo he tenido 2 profesores, principalmente 2 profesores importantes cuando empecé a trabajar. El primero de ellos ya falleció hace algunos años, era el profesor Antonio Valle de la Universidad de Sevilla. Y el segundo, Roland Lobansky, que por aquel entonces estaba en Francia, en la Universidad de París 6 y en el INRIA, que fue donde yo realicé mi tesis doctoral. Así que, en fin, es algo que lamento mucho, la pérdida de este gran científico y en fin, de una calidad sobre todo enorme en el mundo del análisis numérico, que ha estado en activo prácticamente hasta hace semanas. Así que, bueno, quiero rendir un pequeño sentido homenaje a su figura, acordándome de él en estos momentos. ¿En qué consiste el algoritmo introducido y practicado por Glowinski, o Roland Lobansky, es su verdadero nombre en francés, para resolver el problema de Navier-Stokes? Bueno, pues, insisto, consiste en
separar de manera hábil las dificultades numéricas que uno tiene que ir resolviendo. Entre Tm y Tm más un medio, resolvemos un problema no lineal. Es decir, pasamos la presión a la derecha, nos olvidamos de esta condición y nos quedamos con un problema en diferencias que es no lineal, pero que no contiene la dificultad de la incompresibilidad de esta condición que hay aquí. Eso se puede conseguir fácilmente reescribiendo el problema entre Tm y Tm más un medio de esta manera. Aquí xm de x es la posición en el tiempo Tm más 1 de la partícula que estaba localizada en el punto X en el tiempo Tm, de acuerdo con Um. Entonces, esto que hay aquí, este cociente de indiferencias, es una buena aproximación de lo que se conoce con el nombre de la derivada material, es decir, de la suma de la derivada habitual y el término no lineal. Es fácil, relativamente fácil, comprobar que esta expresión que hay aquí es una buena aproximación para valores pequeños de tau, del paso en tiempo, es una buena aproximación de la suma de estos dos términos. Y lo que estamos haciendo aquí, en esta primera, digamos, subetapa, es resolver un problema no lineal aproximando justamente esa expresión y olvidándome de la presión, pasando la presión al segundo miembro. Y luego, entre T más un medio y más 1, resuelvo un problema de Stokes. O sea que ya tengo calculado UM más un medio. Una vez calculado UM más un medio, aquí me olvido ahora del término no lineal, pongo aquí UM más un medio, y lo que hago es resolver un problema de Stokes, un problema lineal, que me va a dar la aproximación UM más 1 de U en el tiempo Tm más 1 y la presión Pm más 1 al mismo tiempo. Eso es el esquema ideado por Golovinsky. Vamos a ver cómo funciona en un caso particular, programa que hay aquí, que es este, en donde de camino vamos a ver que estamos resolviendo un problema de claro interés aplicado. Vamos a resolver por ese método, que, en fin, que se dice que es un método de tipo Pearson-Rashford, y fue introducido en este contexto, como he dicho, por Golovinsky. Vamos a ver cómo funciona ese método cuando intentamos determinar el comportamiento del aire en torno a un ala de avión. O sea, en dimensión 2, por simplicidad, vamos a dibujar ahora un ala de avión, el perfil de un ala de avión, que recibe generalmente el nombre del NACA 12, un perfil típico, y vamos a ver cómo se comporta el aire cuando se encuentra con ese ala de avión viniendo desde lejos. Entonces, este es un programa parecido al anterior, donde se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes no estacionarias, las ecuaciones de Navier-Stokes de evolución. Hay un bucle en tiempo, que es este aquí, donde se van calculando de acuerdo con lo que he dicho hace un momento, las distintas aproximaciones. Os recomiendo que miréis el programa y intentéis comprenderlo todo, y vamos viendo cómo este programa produce una buena aproximación del fenómeno que estamos describiendo. Entonces, efectivamente, este es el contorno. Aquí tengo bien fijado el contorno exterior, la frontera exterior y la frontera interior, y esto es una primera triangulación de la que voy a partir para los cálculos que vienen ahora. Bueno, esta primera aproximación me va dando unos ciertos perfiles de las presiones. Todas estas son presiones, o sea que lo que estáis viendo son los valores de la presión. También habéis visto, aunque sea fugazmente, un mallado refinado, porque hemos usado, hacía ya tiempo que no hablábamos de eso, AdaptMesh a la mitad del programa, a la mitad del bucle for. En tiempo hemos usado AdaptMesh para pasar de la triangulación inicial, del mallado inicial, a este otro mallado,
que estáis viendo ahora es mucho más efectivo. Y transcurrido todo ese tiempo, acabamos obteniendo al final del intervalo una velocidad, un perfil de velocidades, que es este. O sea que aquí se está viendo el perfil de velocidades. Y una presión, que es esta que hay aquí, una distribución de la presión. O sea, el programa me permite resolver las ecuaciones de Navier-Stokes a lo largo de todo un intervalo de tiempo. Si yo quisiera, podría ir almacenando los valores de todas las iteraciones que vamos consiguiendo, y al final, este es el resultado. Al final del intervalo, la acción del ala de avión es la que estáis viendo. Vamos a ver. Aquí se observa bien, ¿no? O sea que el fluido en el infinito, lejos, digamos que lejos del ala, tiene una velocidad que está dada por las flechas que estáis observando. O sea, viene con una inclinación. Estoy tomando un sistema de referencia fijo respecto del avión. Esta es la situación que se produce cuando el avión está aterrizando. O sea, cuando el avión está aterrizando, el ala un poquito levantada y el fluido de respecto del avión con esta dirección. Eso es lo que vemos. Y bueno, el efecto importante se produce naturalmente al chocar las partículas con el avión y aquí detrás. Aquí detrás se producen torbellinos que pueden en un momento determinado desestabilizar el vuelo y que pueden influir en distintas propiedades, digamos, dinámicas que se vayan dando. Esa es la situación. Y la presión, como siempre le doy importancia al cálculo de la presión que se obtiene es esta. Bueno, esto es algo que de nuevo tiene sentido, tiene perfecto sentido y hace que los resultados sean aceptables por lo que voy a decir ahora. Una vez más, los valores máximos de la presión se producen en la parte delantera del ala por abajo. O sea, aquí, en estos puntos que hay aquí, es donde tenemos los valores máximos de la presión. Los puntos donde acaban llegando las partículas por abajo. Y los valores mínimos de la presión se producen también en la parte delantera del ala, pero por arriba, ¿vale? Bueno, pues esa diferencia de presión que hay por abajo y por arriba, eso es lo que genera una fuerza de sustentación que hace que vuele el avión. El avión vuela porque justamente hay una diferencia importante en la presión que recibe por abajo y la que no recibe por arriba. Eso es lo que genera una fuerza vertical que hace que el avión se mantenga en el aire. Si no se produjera esa diferencia de valores, no tendría por qué haber ningún motivo, ninguna razón para que volara el avión. Esa es la situación. Bien. Bueno, tenéis otros programas en lo que os voy a enviar. Tenéis otros programas en donde también se resuelven por métodos parecidos, por métodos similares, las ecuaciones de Navier-Stokes de evolución. Entonces, bueno, pues os recomiendo que los miréis con detalle y bueno, estos programas, en fin, practiquéis con ellos. Algunos de ellos están aquí enunciados, el 22D, antes teníamos el 22A, el 22B, todos esos son programas con los cuales se resuelve la ecuación de Navier-Stokes de evolución. Y además están programados en lo que os voy a dar, pero que bueno, están aquí descritos, hay más métodos ahí descritos, y ahí, bueno, pues os animo a que seáis capaces de programarlos de manera parecida a como están programados los métodos anteriores. Bien, voy a terminar ya sin dar demasiados detalles sobre un problema en donde es también un problema tomado de la mecánica de fluidos, pero distinto. Un problema en donde lo que hay que determinar es un vórtice estacionario, un vórtice cuyo comportamiento de nuevo es independiente del tiempo, producido por una acumulación de energía. Las ecuaciones que hay que resolver, es más o menos largo explicar el origen del problema, pero os digo, las
ecuaciones que hay que resolver son estas, y se interpretan de la forma siguiente. U es la función de corriente de un campo de velocidades. O sea, el rotacional de U nos da un campo de velocidades, se puede calcular el rotacional de U, entonces tenemos un campo de velocidades de un vórtice que se produce cuando fijo una cantidad de energía eta positiva. Bien, el problema, después de un cierto análisis, conduce a un sistema que es el que estáis viendo, en donde las incógnitas son U y algunas de las constantes que hay aquí, o bien lambda, o bien W, o bien K. Nosotros vamos a resolver el problema en donde las incógnitas son U y K. U y K. Y claro, como tengo una incógnita aquí, necesito una condición adicional. Y la condición adicional es esta. La condición adicional es esta. O sea que tengo que resolver un sistema formado por una ecuación elíptica, que es esta que hay aquí, y una condición adicional, una ecuación global para U, esta que hay aquí, y las incógnitas, insisto, son la función U y uno de los parámetros, que en nuestro caso va a ser K mayúscula, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo resolver ese problema? Bien, aquí está dicho el problema análogo cuando la incógnita es lambda. Nosotros vamos a ver la ejecución de un programa en donde la incógnita es K, no es lambda, pero la idea es la misma. Cuando la incógnita es lambda, el algoritmo más sencillo posible es un algoritmo de tipo punto fijo, en donde yo hago lo siguiente. Dado UN, lo pongo aquí y calculo lambda y UN más 1, lambda n más 1 y UN más 1, de manera que se verifique todo con U fijo. O sea que pongo UN aquí y calculo UN más 1 y lambda n más 1, de manera que se verifique esta ecuación, que ahora es lineal, y esta condición adicional. Y bueno, miro a ver si hay convergencia. Pues una cosa parecida se puede hacer con K. Fijo lambda y W, entonces para cada K que ponga aquí, con UN dado, calculo SK y SUN más 1, de tal manera que se verifique todo. O sea, un algoritmo de punto fijo totalmente análogo. Vamos a ver, rápidamente os muestro qué es lo que da el programa correspondiente, que está aquí. Vais a ver, en este programa vais a ver qué es lo que hay. Bueno, pues cada vez que aparezcan unas cuantas iteraciones en esta ventana, en la ventana a la derecha, será que hemos resuelto uno de los pasos, porque con un valores fijos de lambda y de W, estamos calculando K, que aquí se llama kappa, y U, que resuelvan el problema. Y luego, bueno, pues habrá un test de error que se tiene que verificar, y ese test de error que se tiene que verificar me dirá si ha habido convergencia. Este es el dominio donde se resuelve el problema. Esta es la triangulación que se ha introducido. Y bueno, aquí arrancamos y vamos consiguiendo los distintos valores de U. Ya empieza a aparecer el vórtice que el dominio en realidad, el dominio de trabajo en realidad es lo que estáis viendo y su simétrico por abajo. Ahora después lo dibujaré bien. Simetría se puede trabajar en la del dominio, que es esto que hay aquí. Entonces, con los cálculos que vamos a ir viendo, se va mostrando, por un lado, el campo de velocidades y por otro lado, las líneas de corriente que siguen las partículas, que determinan, por tanto, el vórtice que se está generando. Entonces, cierto tiempo en converger, pero acaba convergiendo y nos acaba dando, como vamos a ver ahora dentro de un momentito, el vórtice. Ahí está. O sea, este es el dominio real conseguido tomando el dominio de trabajo, que era la mitad, y su simétrico. O sea, este es el campo de velocidades. No se ve bien, pero es un campo de velocidades que gira en torno a este punto. Y por tanto, produce el vórtice que estábamos buscando también. Esta es la última solución encontrada. Esta es la triangulación. Una vez que es simetrizado el dominio de trabajo,
¿vale? Y esto era la última solución que encontramos, real. Lo que he representado después ha sido esto y su simetría. Es decir, la mitad del vórtice está aquí perfectamente señalado. La mitad del vórtice está perfectamente señalada. Es el lugar donde las partículas están girando. Fuera del lugar, las partículas se escapan, ¿vale? Entonces, esto es lo que acaba saliendo como vórtice, el cálculo que hay que realizar. Bueno, esto lo he presentado a título simplemente de ejemplo para que tengáis algo, un problema y al mismo un programa que muestre cómo se resuelven problemas iterados en situaciones ligeramente distintas a las que hemos visto antes. Y bueno, también hay más cosas en estas transparencias que no va a dar tiempo de ver, pero que están acompañadas de programas que sí os voy a dejar. Son problemas análogos a los que hemos estado viendo, no son muy distintos. En fin, que os voy a dejar para que con con vuestro propio empeño seáis capaces de analizar y de resolver, incluso de, en fin, de mejorar en algún que otro caso. Por supuesto, voy a dar por terminado el curso diciendo que, por supuesto, estoy totalmente dispuesto a escuchar cualquier comentario que tengáis o cualquier petición que queráis hacerme, cualquier duda que tengáis. Lo único que tenéis que hacer es escribirme y yo intentaré, en la medida que sea posible, resolveros el problema. Entonces, bueno, pues lo único que ya me queda por decir, por comentar, es esto que hay aquí, que es la bibliografía. La bibliografía básica que he usado. Bueno, la bibliografía básica que he usado está aquí, resumida. Ya hice algún que otro comentario uno de los días pasados. Todas estas referencias son interesantes, en mi opinión. Todas merecen ser leídas, estudiadas. Muchas de las cosas que hay en estas referencias ya sabréis. Bueno, esas no, ¿no? Pero en todas estas referencias está lo que he dicho y muchas cosas más. En particular, si queréis tener ejemplos de aplicaciones del software FreeFM, yo os animo a que miréis con detalle el manual que podéis encontrar. En fin, el manual, aquí está mencionado la tercera edición, una versión anterior a la que ahora mismo ya podéis acceder. O sea, el manual contiene muchísima información sobre el uso de FreeFM y muchísimos ejemplos. Y bueno, desde un punto de vista ya más específico, si lo que os interesa es algo parecido a las ecuaciones de Navier-Stokes, pues os recomiendo este libro, en donde hay, digamos, toda la teoría, y también este otro de Quarteroni y demás, en donde se resuelven problemas ligados a la mecánica de fluidos, entre otros problemas que contienen a las ecuaciones de Navier-Stokes. Bien.